Hola, buenos días. Hoy vamos a hablarles sobre nuestra entrega del proyecto uno de sistemas distribuidos, el cual se trata de la implementación de un sistema de archivos distribuidos utilizando una red P2P centralizada en el cual existe un servidor, el cual lleva el control de todos los peers disponibles y de todos los archivos que se encuentran disponibles en la red. Y por otro lado, cada uno de los peers tiene la capacidad de mostrar que tienen disponibilidad de archivos y de solicitarle a otros peers archivos. Bueno, entonces, inicialmente vamos a ver un poco en cuanto al diseño. La documentación está tanto en la carpeta de design como en el GitHub, en la wiki, pues aquí está también toda disponible. Aquí en la wiki solo está en inglés, en el Visual, pues en el repositorio, en la carpeta de diseños está tanto disponible como en inglés como en español. Bueno, inicialmente el diseño, ¿qué fue lo que hay en este archivo? Principalmente se ve como la manera en la que se pensó en un inicio cómo se iban a hacer todas las comunicaciones. Entonces, pues tenemos los canales, obviamente hay un canal de control, el cual se va a hacer mediante una API REST, y pues aquí es donde se va a llevar todo, como todo el control, es decir, que un peer muestre su disponibilidad, que un peer muestre que tiene archivos disponibles, que un peer solicite dónde está un archivo, que un peer solicite todos los archivos disponibles y demás. Por otro lado, tenemos un canal de datos, el cual solo se utiliza para, como dice el título, para enviar y recibir los datos. Luego tenemos las secuencias de las comunicaciones, pues esto se podría haber hecho en un diagrama de secuencias, pero por facilidad está como aquí escrito en prosa. Entonces tenemos la secuencia para mostrar la disponibilidad de un archivo. Entonces, inicialmente el peer pues envía un HTTP post al servidor diciendo que está disponible y el servidor le retorna un token. Nosotros hicimos una implementación o sea, esto no estaba en los requerimientos del proyecto, pues, pero decidimos que era ideal tener un tipo de seguridad, por lo cual el servidor retorna un token y este token se debe utilizar para autenticarse en las demás comunicaciones. Bueno, entonces, después de que se reciba ese token, pues el peer hace otro HTTP post al servidor, pues con un JSON el cual contiene un archivo y en dónde está. En el caso de que aquí se dice que es de manera jerárquica, en el sentido de que pues yo puedo tener carpetas, no es que todo esté ahí en una sola cosa, sino que yo puedo decir que es esta carpeta, este archivo. Y ya el servidor le responde con un HTTP 200 diciendo que está correcto. Luego la secuencia para solicitar un archivo. Entonces, el peer que quiere el archivo se comunica con el servidor a través de un HTTP post solicitando una lista de disponibilidad de archivos. Él se lo devuelve. El peer selecciona dentro de esa disponibilidad el que quiere y se comunica con el servidor nuevamente haciendo otro HTTP post diciéndole, digamos, llegaron tres archivos, 1, 2 y 3. Entonces el peer dice que necesito 2, entonces él envía un post con 2 diciendo que necesita saber la dirección de 2. Entonces en este caso él hace un HTTP post solicitando la dirección de 2 y el servidor, en caso de que exista 2, porque digamos, si él pidió 5, como 5 no está entre los archivos disponibles, pues no se envía. Entonces en ese caso, si sí está disponible, se hace un HTTP 200 y como respuesta pues se tiene la dirección. Más adelante vamos a ver cómo se envía esta dirección, pues ya cuando estemos haciendo una revisión más en profundidad del código. Luego, el peer que necesita el archivo se comunica con el peer que lo tiene a través de un llamado gRPC donde se solicita el archivo. El peer que tiene el archivo verifica, bueno, esto al final no se implementó, pero pues la idea era que se verificara que el peer que está solicitando el archivo sí esté autenticado, pero esto por temas de facilitar la implementación no se decidió hacer. Y finalmente pues se responde con el binario y ya el peer se encarga, como quien dice, de guardarlo en su sistema de archivos. Entonces, eso es lo que se dice acá. Luego tenemos la secuencia de desconexión. Entonces, en este caso, el peer envía un mensaje HTTP post diciéndole al servidor como que necesita desconectarse, también se envía el token. Y pues obviamente si es correcto, porque digamos si yo estoy intentando desconectarme y ya estoy desconectado, pues obviamente él ahí va a generar sus excepciones, pero si es correcto, pues simplemente lo elimina de la lista de disponibilidad. Una cosa también que estábamos pensando implementar, que tampoco se hizo, fue un TTL, es decir, la idea era que cada un tiempo el server hiciera unas peticiones a los peers para saber si siguen vivos, porque digamos, si un server, perdón, si un peer por alguna razón deja de estar disponible por temas de red o por que se fue la luz o por demás, pues yo no quiero seguir dando esa disponibilidad y que luego cuando un peer que necesite el archivo intente ir a comunicarse con él, pues no haya ninguna respuesta. Entonces la idea era que si después él va haciendo ciertas comunicaciones el server con los peers para ver que si efectivamente sigan disponibles y si no están, se eliminan los archivos de ese peer de la lista de disponibilidad. Bueno, ahora vamos a ver la estructura de las carpetas. Como vemos, estos dos que están como con un list más clarito, no las vamos a ver porque esto fue simplemente para pruebas. Las que están disponibles en el repositorio, pues aquí como podemos ver son todas las demás. Entonces tenemos inicialmente common, aquí tenemos todos los archivos que nos genera el punto proto. Luego tenemos design, que como dije anteriormente es donde está toda la documentación del proyecto. Luego tenemos Files, este también no se usa, este tampoco está disponible en el repositorio, este simplemente fue donde teníamos los archivos para pruebas. Luego tenemos gRPC en esta carpeta, tenemos el punto proto, con el que se hace como obviamente todo ese código del proto, pues aquí vemos, inicialmente le estamos diciendo explícitamente que estamos utilizando la sintaxis de proto 3, le estamos diciendo que va a haber un servicio reader y que ese servicio reader tiene un remote process call que se va a llamar getFile, que tiene como argumentos este mensaje que es file request y que nos retorna otro mensaje que es file bytes. Entonces, nuestro mensaje file request pues simplemente tiene el string con la dirección del archivo que se necesita. Y el file bytes pues es el retorno que es una lista de bytes con todos pues con el binario, por así decirlo. Pues aquí tenemos esto se automatizó mediante este script de shell, el cual pues ya nos compila y además nos mueve los archivos pues a la carpeta common. Luego, nos mueve la carpeta common a la carpeta peer, que es donde se va a utilizar. Luego pues aquí tenemos peer, este es donde se tiene toda la funcionalidad pues de los peers, entonces eso lo vamos a ver más en profundidad después, cuando ya estemos hablando como de las partes funcionales del código. Igualmente server, aquí es donde se ya como el manejo de todas las peticiones, donde se lleva todo el control. Luego tenemos test, en esa carpeta tenemos
tenemos un script que automatiza la prueba del server, del API REST, y tenemos también este script, el cual es también esencial, donde iniciamos en los entornos. Vamos a iniciar con la parte de todo lo que tiene que ver con el servidor. Lo vamos a explicar aquí. Vamos a empezar con la imagen base que tenemos, que es la más reciente de Python, la 3.12.6, y vamos a actualizar todos los paquetes de la imagen. Luego vamos a establecer el directorio de trabajo donde se copiarán los archivos del proyecto. Luego vamos a copiar esos archivos necesarios para el servidor dentro de nuestro contenedor Docker. Luego por acá instalamos las dependencias listadas en nuestro archivo de requirements.txt, que es este que tenemos acá, en donde tenemos todas las librerías necesarias que utilizamos, en donde los más importantes fueron aquí el Flask, el gRPC, perdón, y el request, que ahorita pues miramos un poquito más de esas. Y por último, aquí en este archivo vamos a definir el comando que ejecutará el servidor al iniciar el contenedor, que es este acá. Pasamos por acá, miramos estos dos archivos que tenemos. Entonces, ese archivo .python es la configuración de un archivo que tenemos por aquí, en donde se abre el archivo y carga la configuración para los puertos de control y de datos, así como el token de autentificación que permite la configuración flexible y centralizada entre los peers, que lo teníamos como requisito. Tenemos aquí el control port, donde el servidor escucha mensajes de control, tenemos que es del puerto 8000. Tenemos aquí el peer port, en donde el puerto donde el peer escucha o solicita datos, que es el 8001. Y al out token, que es el token de autentificación, que asegura que solo los peers autorizados se puedan registrar. Seguimos por acá en el file.python, en donde el archivo define una clase file que representa un archivo alojado por un peer. Cada archivo tiene un nombre file name y está asociado con un peer. Aquí lo podemos ver. En el método vamos a retornar el nombre del archivo, ya esto es como para mostrarlo de una forma más sencilla. Por el lado del peer.python tenemos definida la clase peer, en donde cada peer tiene un ID cliente, tiene una IP, un puerto y un token de autentificación. Este método nos va a iterar sobre la lista de los archivos file list que el peer posee. Esto lo vamos a utilizar para cada uno de los peers de nuestro sistema. Pasamos por el peer handler, en donde este archivo va a gestionar las operaciones relacionadas con los peers y con sus archivos. Tenemos la clase de peer handler, que maneja las listas de los peers y los archivos, en donde los métodos van a incluir el add peer, lo tenemos por acá, que agrega un peer a la red, el remove peer que lo remueve, el add file asocia un archivo a un peer, lo tenemos por acá, el get file list que obtiene la lista de los archivos disponibles, lo mismo con el get file address, pero esta vez con la ruta de los archivos disponibles, la autentificación para permitir autenticar un peer con su token, verificar que el peer exista, ya no se vuelve verdadero y falso dependiendo de si sí o si no. Listo, entonces estos son como los métodos que vamos a utilizar para el manejo de los peers y la información pues, de los archivos. Vamos a pasar por el de requirements, que ya dije que los más importantes que estamos usando es el Flask, que se usa para crear el servidor web RESTful, luego el gRPC IO, que es para las comunicaciones gRPC entre los peers, y el request, que lo vamos a utilizar para las solicitudes HTTP entre los peers. Ya nuestro archivo principal, del servidor, en donde vamos a importar los diferentes archivos que ya tenemos. Aquí es como va a estar la configuración de prácticamente todo. Entonces, tenemos que este archivo maneja ya pues el servidor y maneja el registro de los peers y los archivos. Usa Flask para definir las rutas de la API. Aquí genera out-token, genera un token de autentificación único para cada peer, usando su ID y su hora actual. Tenemos diferentes rutas. Tenemos la ruta de register, que registra un peer y le asigna un token. Tenemos aquí también pues, estamos utilizando el try catch para, por ejemplo, por si no existe un peer, que no nos deje de ejecutar nuestro programa, sino que siga pues en ejecución y nos muestre los mensajes correspondientes al error que tengamos. Tenemos la otra ruta de un register, que elimina un peer de la red y borra sus archivos. Tenemos el de add file, que añade un archivo al peer. Tenemos el de get file, ya por último, que devuelve una lista de todos los archivos disponibles del sistema. Y listo. Aquí entonces está pues básicamente todo lo del servidor y eso sería ya todo. Bueno, ya con esto explicado, toda la parte del server, vamos a proceder a ver el peer. Bueno, en esta parte, todo el tema de peer lleva el control.
tanto del server, es decir, de la parte del peer que se encarga de mostrar disponibilidad, de estar esperando un llamado remoto y de cuando se hace el llamado remoto, enviar el código, pues el binario, mejor dicho, y toda la parte del cliente que es el que solicita un archivo, solicita la lista y demás. Entonces, ¿cómo que tenemos? Inicialmente tenemos un config.py, el cual es una clase donde simplemente guardamos las configuraciones y de hecho el siguiente archivo es el config.yaml, que aquí es donde se hacen las configuraciones. Entonces tenemos inicialmente un control, que es todo el tema del canal de control. Entonces aquí tenemos configurado una IP y el puerto de escucha. Pues en este caso, como estamos desde el lado del peer, es al puerto al que vamos a hablarle. Y luego tenemos el peer. En este tenemos el puerto de escucha del gRPC, es decir, desde donde vamos a escuchar, y la list, y el path, pues la posición a donde vamos a leer nuestros archivos. En este caso vamos a leer .files, pues ya cuando veamos el despliegue vamos a ver cómo se ve más exactamente. Y finalmente, para el tema de autenticación tenemos este secret, el token, el cual, pues aquí obviamente esto es algo muy simple, pero la idea sería como una cosa más extensa, el cual nos permita que alguien que no conozca esto no se pueda unir a nuestra red P2P. Luego tenemos este paquete console.utils.py, el cual simplemente lo utilizamos porque al hacer un cliente que utiliza una CLI, pues para no tener que pues para reutilizar código y para facilitar la lectura, pues decidimos definir una serie de funciones. Estas inicialmente solamente cambian el color del texto que se le envíe. Y luego tenemos aquí este init, el cual configura ciertos datos que son necesarios y configura unos ciertos strings pues de manera dinámica porque, como vemos, pues requiere de las funciones, requiere del host, el cual es algo dinámico, requiere el IP, requiere la hora en la que se ejecuta, por lo cual no lo podemos tener quemado en código. Y luego pues aquí simplemente estamos definiendo algunas variables y haciendo un paquete que es el que exportamos y luego se importa. Luego tenemos un Dockerfile, el cual pues simplemente copia todos los datos, pues todos los binarios, instala los requerimientos y ya se ejecuta. Como vemos, el comando de ejecución para este es python pure.py --server. Ahorita lo vamos a ver cuando vamos al main, pero solamente se va a ejecutar como servidor cuando hacemos esto. Si no le damos ese argumento, él se va a ejecutar en el modo cliente, que es el CLI. Luego tenemos nuestras dos clases, que son las que nos genera el punto proto. Pues esto no lo vamos a ver, pues lo único, entre comillas, interesante es estas dos clases, el Reader Stub y el Reader Servicer, que son las que vamos realmente a utilizar. De hecho, aquí el Reader Servicer, como vemos, tiene nuestra función, que es getFile, y pues como aquí en este caso no lo hemos heredado todavía, nos va a tirar una excepción de que no ha sido implementado. Luego tenemos nuestro P2P Servicer, que es la clase que hereda lo que vimos anteriormente. Como vemos, también tenemos nuestra función getFile, pero ya no, pues obviamente ya no tenemos la excepción porque ya es la función o el método implementado. ¿Qué se hace aquí? Pues inicialmente como argumento recibimos el request, que es el mensaje, y el contexto, que es como algo que tiene gRPC para todo el tema de errores y demás. De hecho, como vemos aquí abajo, tenemos el código y los detalles. Pues esto es en caso de que no se encuentre, pues es como si estuviéramos enviando una excepción al cliente, y entonces la excepción y los detalles de por qué se está generando esta excepción. Bueno, ¿qué se hace? Inicialmente se carga la configuración. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Puesto que como esto se instancia como si fuera, por así decirlo, otra pues aparte, o sea, él no tiene en cuenta nada de los datos que se tienen en el main, es decir, es otro proceso. Necesitamos volver a cargar nuestras configuraciones para llevar en este proceso todo eso. Entonces, de aquí del archivo de configuraciones sacamos el path, y del request sacamos ya como, entonces, este path que está en la configuración es como nuestra ruta absoluta. Y luego el file path, que es el que recibimos desde el request, es como ya la parte relativa, que es ya donde vamos a llegar al archivo. Luego él intenta abrir el archivo y retornarlo. En caso de que el archivo no exista, pues nos tira el error. Luego vamos a dejar este peer.py, que es el main, para el final, pero vamos a ver ahora el peer cliente. Bueno, no, de hecho vamos a ver primero el peer server, ya que estuvimos viendo toda la parte del servidor. Entonces este simplemente es una clase que tiene en el constructor, pues él recibe el path, que también viene de configuraciones, y las configuraciones. ¿Y qué hacemos aquí? Pues simplemente definimos los dos atributos, el path y el puerto, y luego sacamos la IP utilizando los sockets, pues la librería de sockets. Entonces, luego vamos a comprobar que el path exista. En caso de que no exista, vamos a utilizar la ruta actual de ejecución, y luego también vamos a verificar que eso que nos dieron sí sea una dirección, un directorio, perdón, no que sea un archivo, sino un directorio. Luego de esto, vamos a obtener el nombre de la máquina. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahorita que vamos a enviar, de hecho aquí es lo que viene, uno de los datos que se envía al servidor es como el nombre o el ID del cliente. Entonces, estamos utilizando el nombre de la máquina. Ahora, si por alguna razón él no puede obtener el nombre de la máquina, vamos a generar un string de 8 caracteres aleatorios. Se generan de manera aleatoria más que todo para evitar colisiones. Digamos, si yo, no sé, le doy como la fecha actual o algún otro dato, el cual no sea aleatorio o al menos pseudo aleatorio, pues se podría dar el caso de que, pues sería muy probable que dos máquinas se intenten conectar y salgan teniendo el mismo client ID y no se pueda generar la conexión. Entonces ahora vamos a crear un diccionario, el cual tiene los datos que vamos a enviar como JSON. Tenemos el client ID y la IP. Ahora, como nosotros necesitamos, al menos cuando se está manejando, no de manera local, sino pues a través de internet, necesitamos nuestra dirección IP pública. Ahora, no existe una forma muy fácil, pues como de manera local, de conocerla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un request a esta página, la cual lo que hace es retornarnos nuestra dirección IP pública. Entonces, así ya tenemos este dato. Entonces lo decodificamos y ya lo tenemos. Ahora, el puerto, pues este sí viene de configuraciones, y el token también. Ahora, hacemos el post a la IP con puerto al endpoint register y le damos como JSON pues lo que acabamos de crear. Si el resultado es 200, pues sabemos que fue que estuvo bien y guardamos nuestro token. Si no, pues fue que nos equivocamos en el token y ahí quedó. Ahora, lo que vamos a hacer es listar nuestro directorio, y todos los archivos en este directorio lo vamos a agregar. Le vamos a decir al server que todos estos archivos están disponibles. Entonces, por cada archivo, llamamos este método, que es el que vamos a ver a continuación, que ya, pues, ya lo vamos a ver. Entonces, es un método estático, recibe el token, el nombre del archivo, el host y el puerto, y no retorna nada. ¿Y él qué hace? Él coge cada uno de los archivos, el nombre,
y el token, que es el que acabamos de recibir del server, y va haciendo post por cada uno de los archivos. Y así ya el server sabe que esos archivos efectivamente están disponibles. Ahora, este run simplemente lo que nos hace es inicializar el listener del gRPC. Entonces, él lo que hace es iniciar un server con máximo 10 trabajadores, pues eso es un número arbitrario, se podría escoger uno mayor o menor. Agregamos el reader servicer, que fue lo que acabamos de hacer, pues lo que vimos en p2p servicer.py, y le decimos que vamos a agregar al server, que se llama server, esta clase, o sea, como que él diga que toda esta clase voy a estar yo disponible para ejecutar esos métodos. Luego inicia una conexión insegura a través de un puerto, esto significa que son todas las IPs, tanto IPv4 como IPv6, lo inicio y espero a que se acabe, pues wait for termination es a que se acabe pues nuestro código. Luego tenemos todos los requisitos, pues todos los requerimientos, todas las dependencias, tenemos este run, el cual se encarga, si lo vamos a hacer no con Docker, sino de manera local, pues de revisar que esté Python, de instalar los requisitos y de iniciar. Y también tenemos este para, en caso de que lo queramos definir como un servicio, que al inicializarse el equipo, pues ya esté funcionando el server P2P. Luego, por la parte del cliente, tenemos también algunos métodos muy similares, pues el constructor simplemente guarda las configuraciones, el register sí es bastante similar, entonces aquí tenemos nuestro client ID, aquí la IP no importa, pues le vamos a enviar la privada, pero como es el cliente, realmente no importa que sea la pública, porque yo en ningún momento desde un servidor me voy a comunicar a un cliente, siempre el cliente es el que va a iniciar la conexión a pedir un archivo, o a tanto a pedir un archivo como a pedir datos a la API. El puerto también lo mismo, y el token, ese sí es importante, que es también desde el archivo de configuración. Nuevamente hacemos la petición, esto es igual que en el método que vimos en el peer server, solamente que aquí al final, pues obviamente no agregamos archivos. Luego tenemos nuestro método un register, que lo que hace es quitar, decirnos que ya no vamos a estar disponibles en la red. Igual es el token, se hace un post y se revisa que sí sea un 200. Luego el getFileList, como hemos puesto los anteriores, no tienen retorno, retornan none, pero este sí nos retorna una lista de strings. Entonces igual, definimos un JSON con el token, hacemos un get, este sí es un get, pues al IP, al puerto, al endpoint getFiles. Si recibimos un 200, vamos a retornar de ese JSON nuestra lista de files, de archivos, y si no, decimos que fue un token inválido. Este getFile, pues aquí vemos que es con FileList, este es el file, y el endpoint en vez de ser files es file. ¿Por qué? Porque si, como vemos aquí, tenemos un segundo elemento en el JSON que es el file name, debería ser uno de los que nos retorna este. Claro, porque pues, o sea, este es dado un archivo, pues le vamos a solicitar la dirección del archivo. No sé si lo vimos en el server, pues en el server eso se retorna como una URI, o sea, grpc, dos puntos, slash, slash, un IP, un puerto y la dirección pues del archivo. Entonces aquí hacemos el get para encontrar nuestra IP, perdón, hacemos el get en una IP, en un puerto, pedimos el archivo, le mandamos el JSON y si todo salió correcto, pues vamos a sacar la dirección a ese archivo. Y luego tenemos un get binary file que lo que hace es, dado un archivo, nos va a retornar los bytes, o sea, ya el binario. Y yo ya simplemente hago un open wb, que es para escribir en binario, y le meto todo ese binario, y el archivo debería ser el mismo. Pues obviamente si no hay errores de transmisión, pero como todo esto se hace a través del HTTPS, incluso el gRPC funciona a través de esto, pues se espera que efectivamente no haya errores de transmisión, o que si los hay, pues sean corregidos con alguna retransmisión. Entonces aquí pues tenemos unas partes de debug que se deberían eliminar. Aquí, ¿qué se hace? Como expliqué anteriormente, aquí se ve en pues, la estructura de lo que nos va a llegar de la URL es esta, grpc, dos puntos, slash, slash, nuestro host, el puerto y el file name. Y pues aquí hay un ejemplo. Entonces nosotros necesitamos, dado este string, sacar esos datos. Eso se podría hacer con una regex, o sea, una forma normal, pero aquí pues lo decidimos hacer como quien dice a mano pedal. Entonces sacamos el host, eso está justo después del backslash, dos puntos, o sea, es justo esto, entonces ahí lo podemos sacar. Por otra parte, el puerto es el segundo, después de eso, o sea, es este, o sea, separamos el file name, separamos esto, entonces si nosotros separamos por dos puntos, obtenemos esto, bueno, esto primero, luego obtenemos todo esto en otro y todo esto en otro, entonces simplemente tenemos que sacar el tercero después, el tercero de la separación de dos puntos y de ahí el primero de la separación del backslash. Entonces ahí también no lo imprime. El path array, pues esto es como lo que estamos haciendo es separar por dos puntos y yo sé que todo lo que está después de los dos puntos es el puerto y luego el file name. Entonces yo simplemente elimino el primero y todo después de eso deberían ser como, no sé, la primera carpeta, la segunda carpeta, la tercera carpeta y luego el archivo, por ejemplo. Entonces eliminamos el primero y reconstruimos nuestro path y listo. Ahí lo tenemos ya los tres datos que necesitamos, el host, el puerto y la dirección del archivo. Entonces ya en este punto, teniendo esos datos, iniciamos una conexión gRPC insegura en un host con un puerto. Iniciamos este step que es como el que se encarga de dar esa comunicación, pues ya manejarnos todo, pues la construcción de los mensajes, enviar el mensaje, esperar a que se lo devuelvan y devolvernos ya como el mensaje. Entonces nosotros hacemos el get file, definimos esta clase que es el file request, que como vimos era el mensaje que se enviaba, y le damos pues el único argumento que tiene es el file path, que era como la variable o el argumento que íbamos a enviar, le damos el path, y dentro de la respuesta, que la respuesta también es uno de estos dos, aquí no es el file request, sino el file binary, pues sacamos los file bytes, que sabemos que es una lista de bytes. Como vemos aquí todavía lo tenemos con una lista de bytes y ya este peer.py, que es el main, es el que se encarga de hacer como de guardarlo en el sistema de archivos, por así decirlo. Bueno, aquí en el main tenemos un string buffer. Este string buffer es simplemente, como los strings son inmutables en Python, pues eso es una especie de un singletron para poder llevar como todo el manejo pues para poder desde varios métodos mandarlo como referencia y poder editar el string.
entonces tenemos que implementar como esta clase. También tenemos una serie de funciones como limpiar la terminal, esperar a un input y ya otras conexiones. Estas primeras son como relacionadas a la consola y ya estas sí son como de los comandos. Entonces tenemos la conexión, la desconexión, listar archivos. Como vemos casi todos lo que tienen son comprobaciones y llamar a los métodos que ya están definidos en peer client. Y luego agregar como el resultado o la respuesta al string buffer, que es lo que se imprime en pantalla. Como vemos, no son prints, sino que es como que todo se guarda en ese buffer y ya luego todo se imprime de una, en una sola sentencia. Igualmente en la desconexión hacemos pues el unregister y agregamos el mensaje. En la lista de archivos también llamamos al método de los archivos, lo agregamos y entonces, eso fue como para dejarlo más bonito. Si no hay archivos, pues le vamos a poner como un asterisco, como para uno estar seguro que no fue como algún error o algo. Y si no, pues por cada archivo, pues lo voy imprimiendo en una línea. El where es para saber la dirección de un archivo, entonces él recibe, él llama al getFile con el file que es uno de los argumentos y lo imprime. Luego el get es ya para obtener el binario, entonces aquí nuevamente tenemos el file y es algo opcional que es el output. Si no se le da, él va a utilizar la dirección actual y ahí va a guardar el archivo. Si le damos el output, que ahorita vamos a ver que es con un argumento "-o", pues él lo va a guardar donde uno le diga. Entonces nuevamente sacamos el URL. ¿Cómo lo sacamos? Llamando al método getFile, que es el que vimos anteriormente, que dado un archivo le retorna la dirección. Imprimimos como un mensaje como para que el usuario sepa. Lo imprimimos y luego hacemos el string buffer. ¿Por qué se tiene que hacer esto? A diferencia de los otros que son por así decirlo, operaciones que pueden tardar muy poco, donde pues, el usuario no se va a dar cuenta si se imprime como el resultado al final. Como aquí sí hay varios pasos, pues hacemos este print principalmente para que el usuario sepa que sí va avanzando el proceso, que no se quedó como ahí pasmado, porque obviamente aquí hacemos pruebas con archivos pequeños, varios kilobytes, a lo sumo unos pocos megabytes, pero si yo quisiera hacer una transmisión de archivos de varios gigas, ahí sí, si yo me quedo ahí esperando 15 minutos y no va a pasar, entonces, ¿qué? ¿Fue que no funcionó? ¿O es que está descargando? ¿O se me fue el internet? Pues no sé, entonces darle como este feedback, por así decirlo, al usuario, pues sí es algo ideal. Obviamente, por las limitaciones de como hicimos con un string buffer, pues no lo podemos simplemente agregar al string buffer porque el string buffer se imprime después de hacer la operación. Entonces, durante la misma operación tenemos que hacer el print. Igualmente, entonces este es para diciendo cómo encontramos el archivo aquí. Aquí ya estamos diciendo que lo estamos intentando obtener. Entonces, hacemos el get binary, dado la URL que obtuvimos de la respuesta. De aquí, nuevamente lo dejamos bonito, que estamos diciendo que estamos guardando este archivo en esta dirección. Nuevamente, como es un mensaje, pues lo imprimimos inicialmente y luego lo guardamos en el buffer. Y ya luego, cuando haya terminado el get binary, simplemente, pero cuando pues ya se imprimió eso, o sea, ya tenemos eso, pues vamos a empezar a guardarlo pues con este método. Entonces, abrimos el archivo en esta dirección, wb es porque estamos haciendo una escritura en bytes y hacemos la escritura del resultado, que es un arreglo de bytes, y ya él nos va a guardar ahí el binario. Luego tenemos aquí el exit, que es para salir de la aplicación. Simplemente pues decimos, está saliendo de la aplicación y se sale con el 0 porque pues salió bien, porque pues comencé que cuando uno retorna 0 es bien. Aquí es ya como quien dice cuando inicia el programa, entonces definimos estas tres variables, estas dos en false en nulo. Entonces sacamos los argumentos, si el número de argumentos es 1, sabemos que ¿por qué 1? Porque como vemos siempre el primer argumento va a ser el nombre del archivo. Entonces, ese nunca nos importa. Entonces, si hay uno, sabemos que es solo el nombre del archivo y sabemos que no hubo más argumentos, entonces iniciamos la CLI. Si no, pues ya tenemos que entrar a ver. Este deprecate next arg lo vamos a ver en el config path, porque obviamente como yo estoy dándole una nueva dirección para el archivo de configuraciones, el siguiente argumento va a ser efectivamente el archivo de configuraciones, pero como yo voy iterando a través de todos los argumentos, pues yo no quiero luego analizar ese path, porque eso para mí no tiene ningún valor, o al menos yo le di el valor con el argumento anterior. Entonces, el menos server simplemente le estamos diciendo que no ejecute la CLI, sino que se ejecute como server. El config path sirve para obtener el path, entonces como vemos lo saca del siguiente argumento y que no analiza el siguiente argumento, porque ya hicimos algo con ese. Este menos help simplemente nos imprime como una pequeña ayuda para que sirven los argumentos. Y pues si inicia con menos, si no es eso, pues le decimos al usuario que está usando un argumento que no es válido y acabamos. Ahora, todo esto que tengo ahora mismo como seleccionado es simplemente porque cuando ejecutamos en debug, él no se ejecuta como en el pad en el que uno ejecuta. Digamos, si yo ahora ejecuto eso, pues estaría en la carpeta peer. Entonces, en la misma carpeta tengo config, pero cuando yo hago en debug, eso no es así. Entonces, yo le tengo quemado, pues en caso de que no haya, eso simplemente si no hay el get trace, que es para el tema del debug, si sí hay, entonces le vamos a decir que estamos corriendo en modo debug y que se va a utilizar una dirección arbitraria para la configuración. Y ahí está, que es nuestro path de configuración. Ahora, como vemos aquí el path está definido como none, entonces vamos a mandar el conf, pues vamos a instanciar config y le vamos a pasar el path. Si el path es la dirección, pues él va a abrirlo desde ahí. Y si es none, pues él ya está configurado, tiene una comprobación. Si es none, lo hace en el mismo path en el que se está ejecutando Python. Entonces, si no lo vamos a ejecutar en CLI, simplemente sacamos el path de los archivos, el otro era el path de la configuración, ahora es el path de donde vamos a guardar los archivos y iniciamos nuestro peer server con el path y con las configuraciones y ejecutamos. O sea, ese es donde se ejecuta el gRPC, que ya eso se queda ahí esperando a que haya una petición o a que se acabe el programa. Ahora, eso es cuando es en modo cliente. Entonces definimos pues el comando para borrar, porque obviamente es diferente si estamos en un sistema NT, que es Windows. Entonces, si es CLS, si estamos en Windows y si no, clear. Este run simplemente es como para la variable que hace que se siga ejecutando. Cuando ejecutamos el comando exit, pues esto se vuelve false y se deja de ejecutar el while. Entonces aquí definimos nuestro string buffer, instanciamos nuestro peer client, que es desde donde vamos a hacer pues hablar con el cliente, pues con el server, perdón, hablar con los peers,
y todas las peticiones. Y este connected pues simplemente es para nosotros llevar control si ya estamos conectados o si no, porque obviamente si yo no estoy conectado, yo no debería ser capaz de ejecutar algunos comandos como lead, bueno, realmente todos los comandos menos el de ayuda y el de conexión y el de salir. El resto no debería ser capaz de ejecutarlos hasta que no esté conectado. Bueno, limpiamos el string buffer. Esto, aparte de limpiar, también nos deja como un mensaje inicial. Por eso hacemos una limpieza incluso antes de iniciar. Y empieza nuestro while, que eso es lo que sí se va a estar ejecutando. Entonces, ejecutamos ahora sí la limpieza de la terminal, esperamos a un input y esto es como la respuesta. Entonces, aquí se empieza a hacer como un montón de if, como revisando qué comando es. Entonces, si es el de ayuda, imprimimos, agregamos como toda la información de ayuda al string buffer y eso se imprime y ya el usuario ve la ayuda. Si inicia con connect y es exactamente de 7 caracteres, pues connect tiene 7 caracteres, pues sabemos que no nos dieron argumentos, entonces simplemente ejecutamos y como es así, pues él va a ejecutar con lo que está en el archivo de configuraciones. Es decir, va a usar la IP del archivo de configuraciones, el puerto del archivo de configuraciones y el token del archivo de configuraciones. Si no, si tiene más, pues esperamos que es que nos hayan dado argumentos. Obviamente puede ser que se haya equivocado o que haya mandado unos argumentos que no son, entonces pues obviamente ahí también le informamos que está haciendo algo que no es. Entonces, iniciamos estas 4 variables, que es el host, el puerto, el token y el script next. Es lo mismo que hicimos como en los argumentos de ejecución. Entonces, de la misma manera, ahora separamos por espacios, entonces nos deja la lista igual que como nos lo da el argv y empezamos a iterar a través de él. Entonces, si es "-h", que es el host, sacamos el host en el siguiente y ahí. Luego, el puerto igual en el siguiente y el token en el siguiente. Si algo no es, pues le decimos al usuario, hay un argumento inválido y terminamos la ejecución pues de la función. Si no, es decir, si funcionó, si todo fue como debió ser, pues nos conectamos. Como vemos, aquí estamos mandando más argumentos porque le estamos dando de manera explícita el puerto, el host, el puerto y el token. Y si todo eso funcionó, decimos que estamos conectados. Igual, desconexión, hacemos la desconexión y listo. Listar. Si no está conectado, le decimos al usuario, no está conectado, no lo puede hacer. Si sí está conectado, le hacemos la lista, pues listamos los archivos disponibles en el server. El where, igual, si no está conectado, le decimos al usuario, sí, hacemos un split, porque aquí también hay unos argumentos. Entonces, si tiene uno o tiene más de tres, pues si es uno, significa que solo nos mandó where y pues where no se puede ejecutar solo. Y si tiene más de tres, significa que nos mandó más argumentos de los que se necesitan y que también está inválido. Y si no, pues ya de ahí sacamos pues en la posición 1, que es la que está después del comando where, entonces sería una lista de dos web y el archivo. Entonces, where es el primero, el where es el 0 y el archivo que estamos buscando es el 1, entonces él se lo manda ahí. El get funciona un poquito más complejo porque este tiene más argumentos. Igual, si no está conectado, le decimos, ya. Hacemos el split para sacar los argumentos, borramos el primero porque el primero es el comando, no nos sirve para nada. Y eso es, si encontramos el archivo, que es como lo que necesitamos, o sea, si a nosotros nos dicen qué archivo, o sea, este tiene dos argumentos que es el archivo y el output. El output no nos importa porque, como había dicho anteriormente, si no le damos output, él saca de la original. Ahora, hacemos el for, vemos pues, si es el menos o, pues no hacemos el siguiente, no analizamos el siguiente argumento. Entonces, si es menos o, en el siguiente argumento está el output y no vamos a analizar el siguiente. Y si no, pues debería ser el archivo, entonces de ahí sacamos. Entonces, de ahí, si no encontramos el archivo, pues significa que los argumentos están inválidos y hacemos el get pues ya para obtener el archivo. Y el exit pues simplemente nos saca del programa y si es otra cosa nos dice que está inválido. Ahora, si hay un keyword interrupt, pues vamos a, como quien dice, sobrecargar eso, por así decirlo, limpiamos la terminal y salimos del programa. Y si es otro tipo de excepción, este traceback nos permite ver todo el error. Entonces no nos va a terminar la ejecución, sino que simplemente nos va a decir como todos los errores que sucedieron ahí mismo en la terminal, pues como para poder verlo como mejor. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ejecuta en AWS. Aquí tenemos nuestras 5 instancias, 4 son peers y un server. Entonces ya tenemos 4 terminales, estas primeras 4 son nuestros peers y esta otra es nuestro server. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ejecutar nuestro servidor utilizando Python 3 server.py. Aquí simplemente se ejecuta, como vemos está en el directorio server, se ejecuta tanto en la local como en la pública, pues ya en internet. Y ahora en nuestras 4 máquinas, pues simplemente lo que tenemos que hacer es Python 3 peer.py -server. Y aquí tenemos nuestras, vamos a ejecutar eso también todas estas. Bueno, antes pues quiero que vean algo. Entonces aquí vemos, porque estas dos tenemos un registro, los 3 archivos que se agregaron, otro registro y otros 3 archivos. Entonces ahora vamos a hacer, pues ya como obviamente aquí vamos a ejecutar los otros dos, pues nos van a salir más. Bueno, aquí se me olvidó el 3. Y yo creo que este aquí también está. Entonces aquí también lo ejecutamos y ahí nos queda funcionando. Entonces como vemos ahora, hubo varios registros más. Bueno, entonces ahora sí vamos desde la otra máquina, vamos a ejecutar, este es local, vamos a ejecutar nuestra este sin argumento por ejecutar de manera local, y aquí ya estamos corriendo nuestra CLI. Entonces ahora vamos a ejecutar un connect, ya, bueno, antes de esto tenemos que actualizar nuestro archivo de configuración, entonces vamos a hacer un nano config.yaml, y ya desde aquí pues podemos poner nuestra nueva dirección IP, vamos a ver aquí desde el otro equipo, que es donde tenemos nuestro AWS abierto, nuestra nueva dirección IP, porque como no tenemos configuradas IPs elásticas, estas se cambian después de cada reinicio. Entonces vamos a poner nuestra dirección, vamos a guardar y vamos a ejecutar nuevamente. Ahora sí, si simplemente ejecutamos connect, nos va a salir que nos conectamos. Ahora si volvemos acá, podemos ver que se agregaron el registro y aquí tenemos otro register, pero sin agregar ningún archivo. ¿Esto por qué es? Porque este se trata de nuestra conexión desde aquí. Como vemos, funciona remotamente porque yo estoy conectado desde afuera. Entonces ahora vamos a listar, entonces se nos muestra todos los archivos disponibles y pues estos están en múltiples máquinas. Vamos a hacer, por ejemplo, un where, entonces where, furina.txt,
y nos vemos que se nos dice que está en esta dirección IP, en este puerto. Pero, digamos, yo quiero ver dónde está navia.txt y este está disponible en otra dirección IP, pero yo puedo obtener cualquiera de los dos, entonces yo voy a hacer ahora un get. Entonces voy a hacer get furina.txt y ahí quedó. Y ahora vamos a hacer un get navia.txt y ahí quedó. Entonces ahora vamos a volver aquí, pues podríamos hacerlo, vamos a salir y vamos a hacer un ls. Y como vemos, ya aquí tenemos furina.txt y navia.txt, que no estaban anteriormente. Entonces vamos a hacer un cat furina.txt. Bueno, ahí sale. Y pues ya como para estar seguros, eso está disponible en esta primera máquina. Vamos a terminar la ejecución y vamos a entrar perdón, cd files, que es donde guardamos todo. Pues aquí vemos está furina y vamos a hacer un cat. Y como vemos, efectivamente va a ser exactamente lo mismo. Entonces, como vemos aquí una transmisión de datos desde un peer hacia un servidor, donde un servidor intermedio, pues realmente no es intermedio, sino que un servidor que se encarga de todo el control, pues también tuvo un rol importante dándole al cliente la información de dónde está y al servidor un método para mostrar o publicar los archivos que